Testimonio, Salud y Resignificación, elaborado por el doctor Alejandro Cerda y por la doctora María del Consuelo Chapela. Este es un artículo cuyo tratamiento se impone una coherencia conceptual y consistencia argumentativa que se desarrolla con cabal claridad, un camino que hace patente la importancia del lenguaje en tanto configuración narrativa para desembocar en posibilidades de construcción, de salud y de sanación. Para dar cuenta de estas interesantes relaciones, los autores apelan a la potencia de los testimonios escritos y la elaboración de memorias colectivas que se han articulado con el deseo de visibilizar y denunciar experiencias de tortura y desapariciones en lo que puede llamarse el exterminio durante las represiones de los regímenes militares del Cono Sur. En este camino ponen en el tablero de la discusión la cuestión de la experiencia testimonial en tanto recurso para el conocimiento del otro, un saber de lo singular, como diría Benjamin, que explicita formas de subjetividad entendidas de manera muy lúcida por los autores como aquellos pequeños trazos de las matrices de significación social improntados en la persona, imposibles de ser captados en sus narrativas. Alrededor de estas consideraciones, los doctores Cerda y Chapela nos colocan en medio de un debate metodológico y epistemológico importante respecto de la cualidad de las interpretaciones sobre los testimonios y las memorias colectivas. En contraste con la tradición positivista que parte de la objetividad de los datos para su análisis y deducción, los autores nos traen el recurso de la conjetura como condición de posibilidad para la comprensión de los testimonios. Y dentro de esta lógica, y dentro de la lógica de la probabilidad y no de la verificación empírica a la que se apela comúnmente. Esta consideración epistemológica me parece fundamental de tomarse en cuenta por quienes trabajamos este tipo de relato narrativo que hable de alguna experiencia concreta, pero me quedo con un poco de inquietud y curiosidad de un tratamiento más profundo que se dice en el artículo, que ya está tratado en otro momento, pero que a mi juicio podría incorporarse en esto. Los autores nos muestran cómo los testimonios anudados en una memoria colectivizada adquieren sentido más allá de la denuncia personal y de la exigencia colectiva de justicia social y se transforman en nuevos significados que alteren y alternan las memorias históricas e institutos. Ello resultaría en un sentimiento de bienestar y salud, no solo en el plano del psiquismo, sino también en el de la recuperación corporal. Las argumentaciones anteriores, ya de por sí interesantes y sugestivas, se asientan además en una nueva conceptualización de salud acuñada por la doctora Chapela, que surge como una fuerte impugnación al discurso tradicional biológico que le encapsuló durante muchos años en una fórmula negativa y simplificadora, desprovista de la complejidad social e histórica y definida como la ausencia de enfermedad. En este caso, la salud deja de verse como la individualidad de una anatomía disfuncional que tiene que ser manipulada por los expertos para situarse en el ámbito de lo social y político con un potencial de sanación colectiva e individual en tanto presupone un sujeto activamente situado en su comunidad. Finalmente, asumo mi responsabilidad de interpretar que en el texto queda como telón de fondo, no siempre explícito, un anclaje con los presupuestos de la alternidad, perspectiva que ha dado paso al reconocimiento de otras interpretaciones del mundo, de otras miradas culturales que han mostrado su potencial creativo y de acción, frecuentemente subyugadas o marginadas por los discursos y prácticas dominantes de la oficialidad hegemónica, como es el caso de nuestros pueblos originarios. Sin que ellos hagan hincapié en esta perspectiva, me parece que les sirve como otro hilo conductor en tanto los testimonios y memorias que ejemplifican su recorrido no solo actúan como una forma de elaboración de los efectos traumatizantes de la violencia, sino como nuevos haces de significaciones que se proyectan en los discursos de resistencia y de organización en su carácter de denuncia y justicia, configurando acciones emblemáticas alternativas a la oficialidad. Aunque los ejemplos que emplean para ilustrar sus argumentaciones provienen de la representación militar de los 70 en el Cono Sur, que no podría considerarse en el ámbito de lo que se entiende por alternidad, recojo alguna mención tangencial de los autores referida a los movimientos indígenas mexicanos que tienen como intención resignificar sus culturas en un esfuerzo por lograr reconocimiento
conocimiento y hacer respetar sus autonomías. Al descargo de mi imprudencia, me sumo a la proposición de los mismos autores en las que mencionan la importancia que tiene la recuperación de nuestras memorias en México, a la imprudencia de haber dicho que esto tenía que ver con, esa es mi imprudencia, la importancia que tiene la recuperación de nuestras memorias en México, casi como un imperativo, dadas nuestras condiciones de sociedad mestiza y colonizada, que ha sufrido y ejercido la discriminación y exclusión de los pueblos originarios y cuyas existencias han transitado por experiencias de dolor y violencia que se multiplican y que son imposibles de olvidarse. En este último sentido, me intriga una cuestión respecto del presupuesto epistemológico y metodológico que haría posible la lectura e interpretación de los testimonios, en tanto que el intérprete no siempre está inmerso a profundidad en la cultura de los autores. ¿Cuál sería la calidad y fuerza de la fusión entre los horizontes del autor y el interpretante a los que alude el artículo como una posibilidad de comprensión? ¿Cómo podría resolverse tal distancia entre exponentes de dos culturas que mantienen sus diferencias y las respetan para lograr tal síntesis? ¿Cómo se juega aquí la lógica de la probabilidad de la conjetura en tanto la diversidad de versiones interpretativas? Quiero insistir en la afortunada convergencia de estas consideraciones que los autores logran con ello un texto muy sugestivo y estimulante que replantea a los testimonios, componentes sustantivos de las memorias, alternativas y alternas, capaces de creación y represión de nuevos significados y sentidos y nuevas subjetividades de sujetos y de la comprensión de la salud. No tenemos duda que se posiciona políticamente frente a acontecimientos que han puesto en riesgo a grandes capas de la sociedad con la complicidad indiferente que se deja sumergir en el olvido pasivo como estrategia de poder para naturalizar la violencia, para desacreditar los empeños alternativos de la ciudadanía o soslayar el despojo, evitando así el reconocimiento del daño al que están expuestos muchos pertenecientes a la esfera de la alternidad como nuestros indígenas en México. Y debo decir que el texto en su lectura me provocó enormemente respecto de un concepto fundamental en la psicología que es el vínculo. Creo que podría ser interesante una reflexión en el sentido de el modo en cómo distintas historias testimoniales convocan a una memoria colectiva y ese despliegue de encuentros, de relaciones, de seguro está atravesado por la idea del vínculo. Muchas gracias.